Y así iniciamos con muchas promesas por cumplir. Juan Manuel Santos fue reelegido presidente de Colombia por 4 años más. Esta vez Santos logró la victoria por un margen más ajustado que cuando llegó a la Casa de Nariño en el 2010. Revisemos. Con el 100% de las mesas escrutadas en el preconteo de la Registraduría Nacional de Colombia, Santos obtuvo 7.816.986 votos, equivalentes al 50,95%. El candidato opositor Oscar Iván Zuluaga logró obtener 6.905.001 votos, que representan el 45% de los sufragios. Pese a que el candidato oficialista consiguió la reelección, su victoria se produce con un ajustado margen diferencial de 911.985 votos, una distancia mucho menor a la que llevó a Santos a la presidencia por primera vez en 2010. Ese año, la jefatura de Estado también tuvo que ser definida en una segunda ronda de elecciones presidenciales. Su rival del momento era el aspirante del Partido Verde, Antanas Mocus. Juan Manuel Santos obtuvo 9.028.943 votos, equivalentes al 69,13%, frente a su rival, quien consiguió 3.587.975 sufragios, con apenas el 27,47%. La diferencia entonces fue de 5.440.968 votos. Es decir, en 4 años, Juan Manuel Santos perdió un capital electoral de 1.211.957 votos. El tiempo ha hecho de las suyas. En 2010, Santos agradecía con decisión al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, del cual fue ministro de Defensa. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente Álvaro Uribe Vélez. Este domingo, y 4 años después, Santos no mencionó a Uribe, pero sí agradeció a otro expresidente, a su jefe de campaña, César Gaviria, quien contribuyó con su experiencia, su conocimiento, su liderazgo. De otro lado, los comicios de este año muestran claramente un país dividido entre dos visiones opuestas sobre cómo conseguir una paz negociada con el grupo terrorista de las FARC. Durante la campaña, muchos mostraron su escepticismo acerca de la posibilidad de alcanzar la paz y su temor de que lo hiciéramos a cualquier precio. Recibimos su mensaje. Tener esta fascinante experiencia que nos permitió convocar a 7 millones de colombianos, cuya voz tendrá que ser escuchada por el nuevo gobierno. No en vano, estas elecciones han sido calificadas por algunos analistas como un referendo al proceso de paz del actual gobierno. Y si bien Santos ganó la reelección con 7.800.000 votos, los casi 7 millones de sufragios de Oscar Iván Zuluaga evidencian que una parte del país, igual de importante, tiene serias dudas sobre la forma en que se está negociando la paz con el grupo terrorista de las FARC y la forma en que los criminales pagarán sus penas. Abrimos este debate. Saludo en Bogotá, Colombia, a Antonio Navarro Wolf, senador electo por la Alianza Verde, exsecretario de Gobierno de la capital colombiana. Bienvenido. Desde Miami está con nosotros José Antonio Colina, presidente de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, analista también político. Y desde el Centro Internacional de Noticias de NTN 24 están junto a mí José Félix Laforí, presidente ejecutivo de FEDEGAN, la Federación Colombiana de Ganaderos. Y aquí más cerquita, Guillermo Rivera, representante a la Cámara por el Partido Liberal, máster en Ciencias Políticas. A todos, un gusto tenerlos hoy en el programa. Mil gracias por acompañarnos. Para sentar posiciones, la misma pregunta para todos y empiezo con el señor Rivera. ¿Qué dice este resultado sobre Colombia? Bienvenidos. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Me parece que este resultado lo que está dándole al presidente Juan Manuel Santos es un mandato para concretar un acuerdo con las FARC que le ponga fin al conflicto. Su mensaje a los colombianos durante esta campaña fue el mensaje de la paz, el mensaje de mirar hacia el futuro en términos de construir una paz para Colombia, de permitirle a las nuevas generaciones de colombianos una sociedad en paz, y ese es el mandato que se expresó en las urnas y que el presidente Santos tendrá que cumplir a partir de este momento. Señor Navarro, bienvenido. La misma pregunta para usted. Bueno, obviamente es un mensaje para el presidente apoyando su negociación, pero también es un mensaje para la guerrilla. Las FARC y el ELN tienen que entender que tienen que negociar ahora algo factible, porque hay 7 millones de personas, casi 7 millones, que ni siquiera lo que están negociando ahora lo apoyan. De manera que si no negocian las FARC y el ELN algo factible en este periodo que viene, van a encontrar un país unido buscando derrotarlos si estas negociaciones no salen adelante. Yo diría que tienen que hacer gestos, como por ejemplo un cese del fuego unilateral ahora,
para responder de una manera positiva a esa mayoría que apoyó un proceso de paz negociado en este momento. Señor Lafori. Pues yo creo que la situación no va a ser fácil para el presidente Santos. El presidente Santos hace 4 años fue elegido claramente con un propósito, que era avanzar en una política de seguridad democrática. Hoy, como bien lo dice Guillermo Rivera y Navarro Wolf, el presidente es elegido con un mensaje supuestamente para avanzar en el fin del conflicto y, por supuesto, para negociar con la guerrilla en Cuba la paz. Y creo que el presidente terminó en un triángulo muy complejo. Por un lado, una clase política tradicional, en algunos casos prácticamente vinculada con el clientelismo. Por otro lado, rehén de la FARC, que hoy en día tiene una posición inmejorable en el proceso que continúa. Y por otro lado, tiene que cumplirle a los sectores de izquierda democrática del país, que sí creyeron en la convocatoria que hacía el gobierno con respecto al tema de la paz. Y en consecuencia serán los que más, como ya hemos visto, empujarán para que el gobierno cumpla con la promesa de valor con el cual pretendió convocar a los colombianos. Señor Colina, desde Miami, lo mismo. ¿Qué dice este resultado sobre Colombia? Bueno, realmente lo que se busca y lo que está buscando el pueblo colombiano es alcanzar la paz en un conflicto que ha tenido más de 50 años allí viviéndose, que ha dejado una gran cantidad de víctimas, pero que sin duda alguna pone al presidente Santos en una situación muy difícil en virtud de que hemos visto pues cómo estos grupos de una manera brutal han violado derechos humanos, han operado dentro de Colombia y también en territorio venezolano atentando contra ciudadanos. Y yo pienso que aunque el pueblo colombiano quiere lograr la paz, bueno, tendrá que buscar los métodos y las maneras para que la guerrilla, que son grupos terroristas y grupos delincuenciales que han violado los derechos humanos y que han atentado contra vida, tanto en Colombia como en Venezuela, puedan alcanzar ese acuerdo y los colombianos puedan vivir en paz. Quiero que analicemos y entremos ya a hablar de la votación del presidente Santos, señor Rivera. La votación de Santos, han dicho muchos editoriales, hoy revisaba los periódicos y los medios en Colombia, que no fue a favor de él, sino contra Uribe. Esa es la lectura que se le da a esa votación, es decir, no pensar que es un triunfo, sino más bien ponerse a reflexionar sobre esa votación en Colombia. Yo creo que hay que verla desde otra óptica. Lo que los colombianos hicieron mayoritariamente fue votar por la paz. Desde luego, Uribe representaba la frustración de la paz. No teníamos duda, quienes acompañamos al presidente Santos, que si llegase a ganar Óscar Iván Zuluaga, y desde luego el líder más visible del movimiento que acompañó a Óscar Iván Zuluaga es el expresidente Álvaro Uribe. Y lo que ocurriría, o lo que hubiese ocurrido, de haber ganado Óscar Iván Zuluaga es que las esperanzas de paz de los colombianos se habrían frustrado. Entonces la gente acompañó a Santos por la esperanza de paz, que a su vez significa derrotar a Uribe, que era la expectativa de frustración de la paz. No, pero lo acompaña la mitad de un país. A Uribe, claro. Hablaba el señor Navarro Wolf, hay 7 millones. No, de eso no cabe duda. O sea, el país está dividido. Por fortuna, la mayoría acompañó al presidente Santos, pero uno no puede desconocer que son 7 millones de colombianos que acompañaron a Óscar Iván Zuluaga, que son 7 millones de colombianos escépticos frente al proceso de paz, y que otro de los grandes desafíos que tiene el presidente Juan Manuel Santos es persuadir, si no a todos, a una buena parte de esos 7 millones de colombianos, que este es un proceso serio, que no se está negociando impunidad, que no se van a otorgar beneficios del tamaño de los que se especularon a lo largo de la campaña, que este es un proceso serio, que este es un proceso creíble, y ese es, repito, un desafío muy importante que tiene por delante el presidente Señor Santos. Lafori. Pues mire, yo creo que aquí hay que hacer un análisis todavía mucho más fino, porque es evidente que al margen del triunfo, que no tiene por qué entrarse a discutir, aquí hubo un abuso de los instrumentos del poder político que tuvo el candidato presidente para poder adelantar el debate. ¿Cuántos de esos votos fueron votos de puestos y presupuestos a través de las clientelas tradicionales, vía gobernador y vía alcalde, que terminaron votando por Santos? ¿Y cuántos, por el contrario, fue ese voto independiente de sectores especialmente de izquierda que le apostaron al tema de la paz y que empujarán al gobierno
a que avance en esa dirección. En el entretanto, es evidente que los 7 millones de votos que votaron por Oscar Iván fueron votos de corazón, es decir, fueron gente que votaron por unas convicciones, probablemente por esa otra visión del país. Y como dice bien el doctor Rivera, la política es tesis y la contraparte, y antitesis. Y claro, el gobierno pretendió que la política en Colombia iba a confrontarse entre los amigos de la paz y los amigos de la guerra. Yo no creo. Yo creo que el país es bastante más profundo en estos temas como para creer que los 8 millones de votos que sacó el candidato presidente están prácticamente subsumidos en esa visión tan reducida de lo que fue su propuesta política. Y siguiendo con el análisis del voto, señor Navarro, quiero primero que escuchemos unas declaraciones de ayer del presidente Santos, porque dicen que la reelección en Colombia se da gracias a los votos de la izquierda, porque luego de conocerse los resultados de esta segunda vuelta presidencial, el reelegido presidente colombiano Juan Manuel Santos pues agradeció a los líderes de izquierda y esto fue lo que dijo. Nuevamente gracias al movimiento progresistas, a los miembros del Polo Democrático, a la Alianza Social Independiente, a la Unión Patriótica, a la Opción Ciudadana, AICO, dentro de los progresistas, por supuesto, que está su líder, el alcalde Gustavo Petro. Pero no lo quería mencionar para no meterlo en líos con la Procuraduría. Casi que no se anima, señor Navarro, a decir que agradecía a Petro. ¿Usted tiene esa lectura de que la izquierda es quien le ayuda en esa reelección, de que suma los votos a Santos? Y de ahí parte otra pregunta. Entonces, ¿cómo será la gobernabilidad de Santos? ¿Llega comprometido, llega hipotecado con la izquierda, con unas manos atadas, con compromisos muy fuertes para gobernar? Bueno, efectivamente, si en el 2010 los votos de derecha eligieron al presidente Santos, en el 2014 los de izquierda los reeligieron. Eso es una paradoja de la historia, esa es la realidad. Pero yo lo que he oído en el día de hoy, de nuevo, reiterando posiciones de grupos de izquierda, es que no van a participar en el gobierno, que no están haciendo exigencias distintas a las que se hicieron en la campaña, que tienen que ver con adelantar el proceso de paz. Ahora, yo estoy de acuerdo con José Félix Laforía en que además al presidente le ayudó el hecho de ser un presidente a la cabeza del Estado con todo el poder del Estado. Por eso yo creo que una de las primeras reformas que hay que hacer es prohibir definitivamente la reelección presidencial inmediata, que viene de la época de Uribe, antes no existía. Eso lo inventó el doctor Álvaro Uribe. Creo que hay que echar eso para atrás, habrá que prolongar un poco el periodo presidencial a 5 o 6 años, sin reelección inmediata, porque es inevitable que el presidente hace uso, digámoslo, exagerado, excesivo, del poder que tiene como jefe del Estado. Claro, pero usted dice que la izquierda ha dicho que no hará parte del gobierno sino la oposición, pero hace pocos minutos también en una rueda de prensa ya dijo Santos que no descarta que los partidos políticos de izquierda entren a su gobierno. ¿Un mensaje subliminal? No, una propuesta, pero la respuesta en el caso mío, que soy de izquierda, es que nosotros no vamos a entrar al gobierno. Nosotros vamos a mantenernos independientes, controlando lo que tengamos que controlar, apoyando si hay cosas que nos parecen importantes, como por ejemplo una reforma educativa y lo de la paz, pero haciendo oposición en lo que no estamos de acuerdo. Pues hasta aquí llegó el matrimonio, señor Rivera. No creo que hasta aquí haya llegado el matrimonio, porque los sectores de izquierda que acompañaron al presidente Santos desde la propia campaña fueron muy claros con él. Lo vamos a acompañar porque creemos en el proceso de paz que usted está liderando, señor presidente, le dijeron ellos, pero no tenemos interés ni en ingresar al gobierno, ni tampoco tenemos interés en integrar la coalición que usted lo acompaña en el Congreso. Mantendremos nuestra independencia, nuestra posición de control político, y creo que lo que el doctor Antonio Navarro, senador electo, está diciendo fue exactamente lo que ellos le dijeron en el transcurso de la campaña al presidente Santos. ¿Llega libre entonces el presidente, señor Laforí? No, yo creo por el contrario. Llega con una inmensa hipoteca. Ya había usted usado esa frase.
Y creo que la postura de la izquierda es una postura inteligentísima desde el punto de vista político, por una razón. Porque no hay nada que haya afectado más a la izquierda en los últimos tiempos que tener a una guerrilla vinculada con el narcotráfico, cometiendo delitos de lesa humanidad a lo largo del país y crímenes de guerra que son absolutamente visibles. En consecuencia, para la izquierda democrática, salir de ese entuerto es lo que más le importaría para ser algún día una opción de poder. Y siento que la hipoteca que Santos tiene hoy con unos sectores tan diversos de la sociedad colombiana, por ejemplo, yo no veo claro cómo es el nivel de entendimiento que puede tener Ñoño Elías o Musa Besaile, por ejemplo, con una persona como Antonio Navarro Wolf o con Clara López. Ahí hay una disfunción desde el punto de vista político. Cada quien va a lo suyo. En consecuencia, para ellos es mucho mejor estar al margen de los compromisos que el gobierno tiene con esos sectores tradicionales de la clientela política para obligarlos ahí sí a tomar decisiones de fondo en el tema que tiene que ver con el ponerle fin al conflicto. Y siento que el gobierno, creo, se ganó la rifa del tigre. Así cerramos este primer bloque. Enseguida, quienes quieran aportar a esta conversación, en el segundo bloque vamos a hacerlo. Antes revisamos opiniones de nuestros televidentes en las cuentas de Twitter, están allí en sus pantallas. Les hemos preguntado cuáles son los principales retos para el presidente Santos en estos próximos 4 años de gobierno. Jorge Arturo Sasa dice, hacer inversión en infraestructura que ponga a Colombia en un mejor punto de competitividad regional y abarate los costos. Jorge Arturo Sasa comenta, también en el mismo tuit, insistir en una reforma a la justicia que haga más eficaz e institucional. Hugo Zambrano dice, un principal reto para Santos es resolver el gran problema estructural agrario del sector campesino. Pava y Tacho, otro tuitero, el principal reto de Juan Manuel Santos será complacer las exigencias burocráticas incumplidas de sus adheridos políticos.